De vuelta con Cerrando la Noche y ya es momento de interactuar con nuestro invitado de hoy, el doctor René Ramírez Gallego. Es intelectual, catedrático universitario, especialista en economía del bienestar. Además, ha sido secretario nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador durante el gobierno del doctor Rafael Correa. Buenas noches, René. Buenas noches. De gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, René, y propicia la ocasión para hablar un poco de tu país. Y en esta primera parte nos gustaría saber tu impresión sobre el recién proceso electoral de las prefecturas en el Ecuador, cómo se desarrolló este proceso y qué implicaciones tiene para el futuro el hecho de que el movimiento de la Revolución Ciudadana ha obtenido importante victoria en este proceso. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad fue una alegría los resultados de las últimas elecciones que tuvimos a nivel de gobiernos autónomos descentralizados. Quizás un poco para poner en contexto, Ecuador, después de la Revolución Ciudadana, fue uno de los pocos países que pudo mantener supuestamente a priori el legado de lo que fue la presidencia de Rafael Correa a través del candidato que era nuestro, que se llamaba Lenín Moreno, en el 2017, pero a partir del 2017 hubo algo que le denominamos ya en Latinoamérica la gran traición de Lenín Moreno, en donde abandona los principios de redistribución, de democracia, de sostenibilidad, de gobernabilidad, etcétera, y toma el presidente Moreno, en este caso, la agenda neoliberal, la agenda de la derecha ecuatoriana. Entonces, claramente a partir de ahí nos dejan sin partido, empiezan a proscribir, empiezan los procesos de persecución política, lo que sucede en la región, ¿no? Y en ese marco, obviamente, nosotros nos presentamos las anteriores elecciones, tanto para prefecturas como para presidente, prácticamente sin partidos políticos, nos prestaban los partidos políticos, no teníamos identidad, ¿no? Entonces era difícil competir. O sea, yo le llamo que en el caso de Ecuador y otros países existen algo similar a un oxímoron que le llamo dictaduras democráticas, ¿no? Porque se hacen golpes institucionales dentro del sistema democrático representativo, pero no dejan de ser golpes que se hacen a través de la asamblea, como sucedió con Dilma. Se intenta proscribir en este caso a los líderes políticos, se hace a través del sistema de justicia. Y esto ocasionó que con este tipo de persecución y con esta no competencia democrática transparente, que nosotros, por ejemplo, perdamos para presidencia de la República con el ex candidato Andrés Arauz, mientras había un reflujo de retorno de una segunda ola, diría García Linera, de gobiernos progresistas. Pero sucede que en este febrero, el 6 de febrero, que hubo las elecciones, se da un retorno diferente a lo que ha sucedido en América Latina. En América Latina, como digo, sucedió de arriba hacia abajo, o sea, en las elecciones presidenciales se retorna y se gana, en este caso, la partida a los gobiernos neoliberales de derecha, conservadores, que siempre están intentando asaltar a la democracia, al Estado, a los estados, ¿no? Y se da un retorno desde abajo hacia arriba, ¿no? Y cuando digo desde abajo hacia arriba, es una tipología diferente de retorno de la izquierda, de estos gobiernos progresistas, de estos gobiernos nacional populares. A través de la Revolución Ciudadana recuperamos nuestro nombre, Revolución Ciudadana, y hubo 3 procesos electorales. El proceso electoral de los gobiernos autónomos descentralizados, que son prefecturas y municipios, hubo una consulta popular y hubo también un proceso electoral para elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, y en el tema de
los gobiernos autónomos descentralizados ganamos 6 prefecturas, 61 municipios, ¿no? Algo que realmente cuando en la anterior elección, dado que no pudimos participar, apenas teníamos 2 prefecturas. Eh, y en la consulta popular también ganamos, nosotros teníamos la tesis del no, que en este caso es la que ganó en todas las preguntas, ¿no? Que era justamente un rechazo sistemático al actual presidente de la República, Guillermo Lasso, ¿no? Que quizás no se conoce, pero viene del sector financiero, él es un banquero del Opus Dei, ¿no? Y que ha llevado y que ha seguido implementando la agenda de Moreno, que es de la agenda del neoliberalismo, ¿no? Y en el lado también del Consejo de Participación Ciudadana, los ciertos candidatos que impulsamos, por ejemplo, el que mayor votación tuvo, Augusto Verduga, también estaba de cierta manera impulsado por el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Entonces, se da un retorno en estas elecciones desde abajo, ¿no? Desde los territorios, ¿no? Desde el mismo pueblo, ¿no? Para recuperar, en este caso, el sentido del proyecto histórico que ha sido la Revolución Ciudadana, ¿no? Obviamente es un primer paso, ¿no? Y ahora existe todo, esto causó un tsunami en toda la política ecuatoriana, pero la verdad que fue una alegría poder contar con este triunfo, que es un triunfo del pueblo ecuatoriano. O sea, René, que lo que ustedes visualizan es que a partir de este proceso que tú llamas inverso, de abajo hacia arriba, para el próximo comicios presidenciales tener mucha posibilidad de que los movimientos alternativos, la Revolución Ciudadana, pueda alcanzar el poder nuevamente en Ecuador. Sí, 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 sin duda se mostró que la Revolución Ciudadana no está muerta, ¿no? Como querían hacer creer, que todo el proceso de fake news, de persecución política, de sistemáticamente crear un framing de gobierno corrupto, como es ahora sistemáticamente lo que se hace a los gobiernos progresistas, ¿no? No dio resultado, ¿no? Y la gente se dio cuenta y ha comparado con lo que fue los 10 años de la Revolución Ciudadana y donde realmente todos los indicadores de bienestar dan cuenta que hubo mejoras, ¿no? Mira cómo se mira, mira a través de pobreza de ingresos, de consumo, de necesidades básicas insatisfechas, democratización de derecho, incremento del ingreso, incremento de la esperanza de vida, etcétera, la caída de los índices de inseguridad, de mortalidad, en este caso, también fueron abismales. Entonces hubo realmente una mejora sistemática de la población, ¿no? Y el rato, cuando viene, en este caso, la derecha, además en el marco de una crisis del capitalismo, donde existen tasas decrecientes de ganancia del capital, cada vez se hace más difícil que este capital genere rentabilidad. Entonces, la derecha viene y arrasa, ¿no? Y despoja todos los derechos, minimiza el Estado, ¿no? Deja de invertir en el sector social, no le importa la recuperación del aparato productivo, sino más bien mantener el mismo patrón de especialización y cada vez más especulativo, ligado a los sectores financieros. Y obviamente esto impacta en las condiciones de vida de la población, ¿no? Y la población aprendió, ¿no? Yo creo que uno de los principales logros de la Revolución Ciudadana fue romper lo que le denomino yo el tema de lo que sucede estructuralmente en la base de los más pobres, de los indigentes, que es las preferencias adaptativas, ¿no? Esas preferencias que los pobres, al tener sistemáticamente coartadas sus derechos, sus libertades, sus expectativas, disminuyen el umbral de expectativas y consiguen muy rápidamente alcanzar la felicidad, llamémoslo así, a costa de realmente adaptarse a sus miserables circunstancias que la que viven. La Revolución Ciudadana lo que hizo estructuralmente es romper ese umbral y decirles, no, se puede tener vida digna, se puede soñar, se puede tener expectativas, ¿no? Y eso la gente se da cuenta que ese fue el gobierno de la Revolución Ciudadana y realmente esto ha llevado a que se gane
Obviamente no es necesario ampliar el frente progresista, el frente de las izquierdas, ¿no? No es fácil, sobre todo en las segundas olas, ganar en una sola vuelta, ¿no? Como lo hizo el presidente Rafael Correa cuando en el 2013, ¿no? Que ganó directamente en una primera vuelta, entonces no fue necesario que se vayan a balotaje. Ahora las elecciones son generalmente en balotaje y se terminan en balotaje y obviamente ahí se unen todos los partidos, todas las derechas en contra de la Revolución Ciudadana, por eso es necesario hacer pactos políticos para, en este caso, ampliar el espectro y poder retornar a la presidencia de la República, al Ejecutivo, ¿no? A la presidencia del Estado, y poder volver a recuperar la patria. Me parecería que doy un paso atrás, pero sería interesante lo siguiente. Cuando el proyecto Revolución Ciudadana decide el presidente Correa que no se presentaría de nuevo y confía en el señor Lenín Moreno para que sea el sucesor y el continuador del proyecto de transformación que durante 10 años vivió Ecuador, en ningún momento dio visos de que era contrario a lo que se estaba desarrollando a favor de la sociedad ecuatoriana. Bueno, o sea, esa es una pregunta que nos suelen hacer recurrentemente y Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, ¿no? Durante 6 años y luego estuvo de embajador en Ginebra, ¿no? También del gobierno. Pero ahí es lo que tenemos que tener, la astucia que a veces tiene la derecha, ¿no? Ahí parece que ya desde Ginebra empezaba a planificar cómo desmontar lo que se hizo durante la Revolución Ciudadana, ¿no? Y la verdad es que de cierta manera lo hizo bien, ¿no? En términos de su gestión. Yo suelo decir que cuando se gobierna, no, uno no puede decir que es un gobierno ineficiente, sino es eficiente para quién, ¿no? Y fue bastante eficiente para volver a recuperar el Estado para las élites económicas, Lenín Moreno, obviamente en contra del pueblo. Entonces, por eso ha sido para mí la traición más importante que ha vivido la historia del Ecuador, ¿no? Hubo una a principios del siglo XX, pero esta es de mucha mayor envergadura, ¿no? Y creo que también emblemáticamente ahora dentro de la política de América Latina se conoce como la mayor traición de los procesos que hemos vivido en la región, ¿no? La traición de Moreno, donde realmente fue un cambio de 180 grados en la agenda, ¿no? Y sobre todo lo que hizo es intentar desmontar el Estado y las políticas de bienestar y de derecho que habíamos implementado, ¿no? Pero lo que no puedes desmontar es la memoria, ¿no? Y la memoria de la ciudadanía tiene claridad de el impacto que tuvo la Revolución Ciudadana en sus vidas. Y eso se demostró este 6 de febrero, que fueron las elecciones, ¿no? Mire, con su permiso, tenemos que irnos a una pausa. Teníamos una pregunta en la recámara, pero nos dicen que tenemos que irnos a la pausa. Señores, conversamos con el doctor René Ramírez Gallego, intelectual, catedrático y economista ecuatoriano. Vamos a la pausa y volvemos en breve.